La nave de Samuel Darragh estaba atrapada en el espacio, una víctima de la brutalidad de la guerra galáctica. El pequeño carguero, con el que había viajado a través de un agujero de gusano hacia un sistema desconocido, ahora yacía como un escombro flotante, alcanzado por los devastadores rayos de los Kriax. Un solo impacto había sido suficiente para desactivar los sistemas de navegación y dejarlos a la deriva en el vacío. Samuel había sobrevivido al accidente, como lo había hecho toda su vida, enfrentándose a las adversidades con una determinación férrea que no había nacido de una educación militar ni de la estrategia, sino del trabajo arduo en la tierra. Era un agricultor terrestre, y en su mundo, las batallas no se libraban con armas, sino con las manos llenas de tierra y los sueños de cultivar un futuro mejor. La vida había sido dura, sí, pero esa dureza lo había formado de tal manera que ya no existía en él el miedo que otros podían sentir ante lo desconocido. Cuando la puerta de su nave se abrió, el aire pesado de un planeta alienígena entró con fuerza. No era un aire cálido y familiar, sino frío y húmedo, como si las mismas entrañas del mundo estuvieran luchando por expulsar a todo ser extraño. En cuanto sus pies tocaron el suelo, vio que no estaba solo. Alrededor de su nave, se extendía una vasta instalación que parecía una mezcla entre una prisión y una fortaleza, las instalaciones de los Kriax. Sin embargo, Samuel no lo sabía aún, no entendía el peligro inminente que acechaba. Un sonido metálico resonó en el aire. Como un eco, las criaturas Kriax salieron de las sombras. Eran criaturas de piel escamosa y ojos amarillos, dotadas de una inteligencia maquiavélica y una fuerza física imponente. En su planeta natal, la violencia era la norma, y su imperio había expandido su dominio a través del terror. Los Kriax no eran conocidos por su piedad, y mucho menos por su misericordia. Samuel, al observarlos, no podía evitar notar algo peculiar en sus movimientos. No era solo que fueran seres de gran tamaño, sino que su propia naturaleza los hacía parecer máquinas de guerra vivientes, más allá de cualquier monstruo que pudiera imaginar. En ese momento, los Kriax comenzaron a acercarse lentamente, rodeando la nave. Samuel, sabiendo que su situación era desesperada, reaccionó instintivamente, buscando cualquier forma de defensa. Había aprendido, durante los años que había trabajado en la granja, a estar siempre alerta, a observar los detalles más pequeños y a utilizar todo a su alcance. Sin embargo, la realidad era mucho más cruel de lo que él había imaginado. Las criaturas alienígenas no iban a simplemente matarlo. Tenían algo más siniestro en mente. Uno de los Kriax, un líder de cuerpo más imponente y una armadura de aspecto más pulido que los demás, se adelantó y le dirigió una mirada penetrante. «Intruso humano», dijo con una voz que resonó a través de los altavoces. «Eres un espécimen curioso, pero no tememos a tu especie. Tus esfuerzos son inútiles». La respuesta de Samuel fue un gesto involuntario de frustración. Apretó los puños, con los dientes apretados. No iba a caer sin luchar. No era solo un granjero de la tierra, sino un hombre que había sobrevivido a innumerables adversidades. Era un humano. Entonces, algo extraño sucedió. A medida que las máquinas alienígenas comenzaron a activarse, como si se estuvieran preparando para comenzar un proceso de interrogatorio o tortura, Samuel sintió una presión extraña en su pecho. La tensión de la situación, el agotamiento físico y emocional, lo superaban, pero algo en él resistió. En ese mismo instante, el monitor que estaba conectado a su pecho, diseñado para medir su vida y sus constantes, comenzó a emitir señales extrañas. Durante los primeros segundos, todo parecía en orden, pero pronto, la señal comenzó a distorsionarse, mostrando lecturas erráticas. Los Kriax lo miraban con una mezcla de desdén y curiosidad. Sabían que los humanos no eran nada comparados con ellos, pero había algo en el comportamiento de Samuel que no podían comprender. Cuando el dispositivo de su pecho comenzó a emitir una alerta de emergencia, uno de los Kriax tocó un panel y las máquinas se activaron, aumentando la presión en su cuerpo. Fue como si estuvieran drenando su energía, extrayendo cada gota de vida de él. Samuel no podía evitar el cansancio. La combinación del impacto en la nave, la falta de alimento y agua, y ahora la presión física ejercida sobre su cuerpo, lo estaba llevando al límite. Su respiración se volvió irregular,
y la oscuridad comenzó a invadir sus sentidos. El dolor se extendió a cada rincón de su ser. Y fue entonces cuando, por un momento, el silencio reinó. Su corazón, fatigado por el estrés extremo, se detuvo. Un par de segundos. 30. El monitor alienígena pitó repetidamente, y los Kriak se quedaron desconcertados, observando cómo su prisionero, aparentemente muerto, colapsaba en el suelo. No comprendían cómo un ser biológico tan primitivo podía fallarles de esa manera. A sus ojos, el humano ya estaba perdido. Pero entonces, una energía inusual recorrió el cuerpo de Samuel. La tecnología alienígena, que había intentado destrozarlo, comenzó a actuar de forma inesperada. La reacción de su sistema nervioso fue como una explosión. En una fracción de segundo, el cerebro humano envió señales de emergencia a su corazón, reiniciándolo de una manera que no los Kriaks ni siquiera sabían que era posible. Cuando su corazón latió de nuevo, fue como si una nueva vida hubiera surgido en él. Su cuerpo, debilitado pero no derrotado, comenzó a moverse con una velocidad y precisión que sorprendió a sus captores. Samuel se incorporó lentamente, su cuerpo tambaleante pero con una voluntad imparable que no podía ser ignorada. Con un rugido profundo, las máquinas alienígenas comenzaron a hacer cortocircuito. Samuel, con los ojos llenos de furia, irrumpió en acción. No iba a dejar que los Kriaks se salieran con la suya. Estaba vivo, y ellos tendrían que aprender que un humano nunca se rinde. Los Kriaks intentaron reaccionar, pero fue demasiado tarde. Mientras Samuel desactivaba las máquinas y derribaba los sistemas de seguridad, la nave comenzó a retumbar, como si estuviera reaccionando al despertar de una fuerza desconocida. En su pecho, el corazón humano latía con fuerza, con el propósito de luchar, de sobrevivir. Y, en el fondo, sabía que, aunque su vida estuviera colgando de un hilo, esta batalla no había hecho más que comenzar. Durante un duro interrogatorio alienígena, su corazón se detuvo durante 30 segundos, pero el humano intervino. El caos se desató en la nave Kriaks en un abrir y cerrar de ojos. Samuel Darrah, con el sudor empapando su frente y el pulso acelerado, no tenía tiempo para pensar. Su mente operaba bajo una adrenalina pura, el zumbido de los sistemas de la nave sonando como una sinfonía caótica mientras él, ya levantado y desorientado, luchaba por entender lo que sucedía. El líder Kriaks que había hablado antes lo observaba con una expresión de desconcierto. Su forma imponente, cubierta de escamas gruesas y ojos amarillos, reflejaba una arrogancia difícil de romper. «Imposible», murmuró el Kriaks, retrocediendo un paso. «No puede ser. El humano sobrevivió». La nave temblaba, sus sistemas de contención fallando, y las luces de la sala parpadeaban. Samuel, aunque tambaleante, había logrado derribar los sistemas que lo mantenían inmovilizado, pero la amenaza aún era palpable. Los Kriaks, por primera vez, parecían inciertos. Y esa incertidumbre fue todo lo que Samuel necesitaba. Con un grito de batalla, se lanzó hacia uno de los paneles de control, desactivando el sistema de seguridad que mantenía cerradas las puertas. En un instante, la sala se llenó de sonidos metálicos cuando la puerta se abrió de golpe. Los Kriaks, atrapados por la sorpresa, no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Samuel se deslizara entre ellos, arrojando un par de cables desactivados hacia el panel de energía. La electricidad chisporroteó, causando que varios de los soldados Kriaks cayeran al suelo, desorientados. El humano estaba en un estado primitivo, en un modo de supervivencia que los Kriaks no comprendían. No era solo su fuerza física lo que los impresionaba, sino algo mucho más profundo: la capacidad de adaptarse, de reaccionar de manera impredecible, de encontrar soluciones donde no había ninguna. Mientras los Kriaks se reagrupaban, Samuel se dio cuenta de que no podía continuar solo. Su objetivo no era destruir, sino escapar. Y entonces, algo captó su atención: una figura encadenada en el fondo de la sala. Una figura delicada pero fuerte, con una piel translúcida que reflejaba una luminiscencia extraña. La princesa alienígena, Teraxa, estaba atrapada en una cápsula de energía, observando la escena con una mezcla de asombro y desesperación. Samuel no entendió por qué, pero su corazón dio un vuelco al verla.
Esta no era solo una víctima más de los Kriax. Había algo en su mirada, en su postura, que le decía que ella era más que una prisionera. Era una líder. Terraxa lo miró y, con un susurro, dijo: «Si me ayudas, te mostraré cómo podemos vencerlos. Tú, humano, tienes algo que los Kriax nunca podrán entender». Samuel, sin pensarlo, se acercó. Utilizó un fragmento de metal de la sala para cortar las cadenas energéticas que la mantenían cautiva. La cápsula se apagó, y la princesa cayó hacia adelante, recuperando el equilibrio rápidamente. Sin una palabra más, ella asintió y se unió a él. «Debemos llegar al centro de control. Los Kriax tienen un sistema de autodestrucción en la nave. Si no actuamos rápidamente, nos destruirán a todos», dijo Terraxa, con una voz suave pero decidida. Samuel la miró, asintiendo. No tenía tiempo para preguntas. Ya no estaba solo en esta lucha. El destino de muchos estaba ahora ligado a su propia supervivencia. De repente, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Los Kriax se reagruparon y comenzaban a llegar en grandes números. El líder Kriax, una figura aterradora con una armadura gruesa, avanzaba hacia ellos, su voz grave resonando a través de la nave. «Atrapen a ese humano, y la princesa será nuestra». Un ejército de Kriax avanzaba a gran velocidad, armados con cañones de energía y lanzas afiladas como cuchillas. Samuel no pudo evitar sonreír al verlos acercarse. No estaba seguro de cómo iba a escapar, pero algo dentro de él le decía que no podía rendirse. De manera instintiva, se giró hacia Terraxa. Ella había comenzado a manipular los controles de una consola alienígena cerca de ellos. Los Kriax no estaban acostumbrados a las maniobras rápidas de los humanos, y Samuel usó ese factor a su favor. Agarró una pistola Kriax que había caído cerca de él y disparó a los soldados que se acercaban. Terraxa, con su conocimiento sobre la nave, comenzó a sabotear los sistemas internos. Cada vez que los Kriax se acercaban, ella los detenía utilizando la tecnología de la nave en su propio beneficio, desactivando los sistemas de seguridad y bloqueando pasillos. Los soldados alienígenas se desorientaban, confundidos por el ataque humano y los extraños poderes que la princesa parecía poseer. Pero los Kriax eran implacables. Mientras Samuel y Terraxa corrían por los pasillos oscuros, el líder Kriax, llamado Zorat, comenzó a preparar su arma más poderosa, un rayo de energía capaz de aniquilar una ciudad entera. Zorat había estado persiguiendo a la princesa durante días, y no la dejaría escapar tan fácilmente. A pesar de que sus tropas caían una tras otra, Zorat estaba decidido a que esa rebelión no quedara impune. Samuel, consciente de lo que se avecinaba, giró a Terraxa y gritó: «Tenemos que apresurarnos. No podemos detenerlo aquí». Terraxa asintió, apretando los controles con aún más fuerza. Pero, al mirar al frente, Samuel vio que algo había cambiado. El pasillo en el que se encontraban comenzó a volverse cada vez más oscuro, y una vibración extraña recorrió las paredes. La nave se estaba preparando para su próximo ataque. Un rayo de energía disparado por Zorat atravesó la pared cercana, creando una explosión que los lanzó contra el suelo. Samuel, con el dolor punzante atravesando su cuerpo, se levantó rápidamente y extendió la mano hacia Terraxa, ayudándola a ponerse de pie. «Vamos, solo queda un camino». Samuel gritó mientras se arrastraba hacia una compuerta de escape. Lo que no sabían es que la batalla que había comenzado con un humano luchando solo, acababa de comenzar. Con cada paso que daban, la nave Kriax se convertía en un campo de guerra, y la única pregunta que quedaba era: ¿serían capaces de sobrevivir a los horrores que les aguardaban? El espacio era un abismo negro, pero dentro de la nave Kriax todo era caos. Samuel y Terraxa corrían por los pasillos, con los gritos de los soldados Kriax y el sonido de las explosiones resonando a través de las paredes metálicas. Estaban lejos de la sala de control, pero el miedo les pisaba los talones. El líder Kriax, Zorat, no era solo una fuerza imparable. Era una mente calculadora que sabía exactamente cómo apresarlos. Sin embargo, ellos no serían sus prisioneros. No esta vez. Cuando llegaron a la zona de escape, Terraxa, con su conocimiento sobre los sistemas Kriax, desactivó rápidamente las puertas blindadas. De repente,
Una plataforma flotante apareció ante ellos, suspendida en el aire por un campo de gravedad artificial. Samuel no entendía todo el mecanismo detrás de las naves Kriax, pero sabía que ese era su único boleto de salida. «¡Rápido!», gritó Terraxa mientras se subía a la plataforma y comenzaba a manipular los controles. «Este es un carguero de largo alcance. Nos llevará a la flota rebelde, pero solo si conseguimos llegar a las rutas seguras. No tenemos mucho tiempo». Samuel, cubriéndose con la parte trasera de la plataforma, disparó su arma contra los Kriax que se acercaban. Cada disparo era certero, desintegrando a los soldados que intentaban bloquear su salida. El sonido de los cañonazos resonó por todo el complejo, mientras las paredes de la nave comenzaban a tambalear. Algo se estaba preparando en lo profundo de la nave, algo mucho peor que los soldados Kriax. La plataforma flotante aceleró a través de los pasillos de la nave, llevando a los dos fugitivos hacia el núcleo principal de propulsión. Sin embargo, a medida que avanzaban, las luces de la nave comenzaron a parpadear y una serie de alarmas comenzó a sonar. Las fuerzas Kriax, aunque desorganizadas, se reagruparon rápidamente. Zorath, con su rostro arrugado de furia, no iba a permitir que los humanos escaparan. No sin antes destruirlos. «No lo permitiré», rugió Zorath mientras una horda de soldados Kriax se lanzaba tras ellos, dispuestos a morir con tal de verlos capturados. Samuel, sin perder tiempo, disparó hacia el control de la nave, intentando bloquear los sistemas de seguimiento, pero el ataque ya era inminente. En el espacio, los cazas Kriax comenzaron a surgir de los hangares, un enjambre de máquinas de guerra alimentadas por energía pura, listas para destrozar cualquier amenaza. «¡Mierda!», exclamó Samuel, viendo cómo las naves Kriax se alineaban en formación, disparando ráfagas de energía hacia ellos. Los cañonazos reverberaban por toda la nave, mientras las pantallas de la plataforma mostraban la velocidad de impacto de los proyectiles. Pero Samuel no pensaba en rendirse. En su vida en la Tierra, había tenido que luchar contra elementos mucho más grandes y peligrosos que cualquier cosa que pudiera enfrentar en el espacio. Aquello era solo otro desafío. Un desafío que iba a superar. «Terraxa, prepara el sistema de defensa», gritó Samuel, mientras su mente calculaba rápidamente las maniobras posibles. «Tienes que lanzar una señal al espacio. Que la flota rebelde lo reciba». Terraxa, con los ojos brillando por el esfuerzo, tocó los controles, y de repente, una serie de compuertas en la nave se abrieron, revelando una batería de misiles de energía. Los misiles Kriax comenzaron a disparar ráfagas a lo lejos, pero Terraxa había lanzado una señal disruptiva que desorientó los sistemas de puntería enemigos. «Lo he logrado. Ahora, todos los misiles Kriax están fuera de objetivo», exclamó la princesa con alivio. Pero, al mismo tiempo, un nuevo peligro emergió. La nave Kriax había comenzado a entrar en un modo de autodestrucción, una característica estándar de las naves de guerra Kriax. La cuenta atrás comenzó en las pantallas, y solo quedaban unos minutos. «Apúrate, Samuel», gritó Terraxa, alzando la vista hacia las pantallas. «Si no nos movemos rápido, la nave se desintegrará antes de que lleguemos a la flota». El espacio era un campo de batalla feroz, y en ese momento, la nave de Samuel se encontró atrapada entre los cazas Kriax y la creciente tormenta de misiles. Sin embargo, la flota rebelde, alertada por la señal, apareció en el horizonte. Era un ejército de resistencia que había estado esperando este momento, y ahora estaba listo para atacar. Desde la nave de Samuel, un destello brillante apareció en la distancia. La flota rebelde, una serie de naves con diseños híbridos, cruzó la negrura del espacio a toda velocidad, disparando potentes rayos láser hacia los cazas Kriax. La batalla estalló a lo largo del campo de asteroides, el sonido de las explosiones sacudiendo el espacio. Los cazas Kriax fueron aniquilados en cuestión de segundos, pero la amenaza seguía allí. A pesar de los esfuerzos de los rebeldes, el corazón de la nave Kriax continuaba con la cuenta regresiva. Samuel, con el rostro tenso, miró a Terraxa. «¿Estamos listos?» «Sí», respondió ella, su voz llena de determinación. «Ahora, activa los motores de salto. Hazlo». Samuel apretó un botón en la consola, y la nave,
A pesar de las fallas en los sistemas, comenzó a acelerarse hacia el espacio profundo. Con la flota rebelde cubriéndolos, la nave de Samuel se lanzó en un salto espacial hacia la seguridad, justo cuando una explosión masiva sacudió la nave Kriax. Un destello de luz cegadora iluminó el espacio mientras la nave Kriax se desintegraba, llevándose con ella todo lo que quedaba de su imperio. La flota rebelde había ganado, pero el precio había sido alto. Samuel y Terraxa, exhaustos y heridos, se miraron el uno al otro, sabiendo que esta victoria solo era el comienzo. Los Kriax aún seguían siendo una amenaza en la galaxia, y mientras la nave de Samuel se alejaba a través del espacio, su misión no había terminado. La guerra continuaba, y ellos estarían listos para la siguiente batalla. El rugido de las explosiones resonó en el espacio. La nave de Samuel, junto con la flota rebelde, había escapado por poco de la destrucción total, pero el sacrificio de tantas vidas pesaba en el aire. A través de la pantalla de la nave, Samuel observaba los fragmentos de la nave Kriax desintegrándose en el vacío. Un brillo fugaz, que antes representaba el símbolo del poder imperial de los Kriax, ahora era nada más que cenizas cósmicas, perdidas en la oscuridad. Sin embargo, esa victoria estaba empañada por una verdad más amarga. La flota rebelde había sufrido bajas significativas, y la nave insignia de los Kriax, aunque destruida, había dejado una marca imborrable en el curso de la guerra. Samuel no podía evitar preguntarse si eso había valido la pena. Sí, después de todo, los sacrificios realizados hasta ahora realmente habían cambiado algo. Terraxa se acercó a él, observando las mismas imágenes en la pantalla. ¿Estás bien?, preguntó, su tono suave pero cargado de una preocupación sincera. Samuel asintió, pero no pudo dejar de sentir el peso del momento. No era la primera vez que se enfrentaba a la muerte, pero esta vez había algo diferente. El costo era más alto, la resistencia más feroz. Y, ahora, la galaxia estaba marcada por la lucha que habían comenzado. Nunca es fácil, ¿verdad?, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Lo sé, respondió Terraxa. Pero lo que has hecho, lo que has logrado, eso cambiará todo. Samuel se giró hacia ella, los ojos llenos de una mezcla de agotamiento y una determinación recién descubierta. La guerra no terminó, Terraxa. Esto es solo el comienzo. Los Kriax no serán fáciles de erradicar. Tracks of Frontier el Seno. Lo sé. Pero ahora tenemos algo que nunca antes tuvimos, la esperanza de que sí se puede ganar. Un silencio pesado llenó la nave. Ambos sabían que las palabras no bastaban. Los Kriax eran solo una de las muchas amenazas galácticas, y aunque habían destruido la nave insignia de su imperio, su red de poder seguía intacta. Sin embargo, Samuel no podía permitirse hundirse en la desesperanza. Había algo dentro de él, algo que los Kriax nunca entenderían, que no podían erradicar. Un fuego inextinguible. El zumbido de la consola de control interrumpió sus pensamientos. Una nueva alerta apareció en la pantalla. El sistema de comunicaciones había recibido una señal codificada de la flota rebelde. «Es un mensaje de ellos», dijo Terraxa, acercándose rápidamente a la pantalla. «Nos están esperando. Pero algo no está bien». Samuel se acercó, mirando la serie de coordenadas que aparecían en la pantalla. Había algo extraño en la señal, algo que no encajaba. Sin pensarlo, activó las comunicaciones, esperando escuchar las voces familiares de los rebeldes. Pero en lugar de eso, una voz grave, distorsionada y claramente artificial resonó en el interior de la nave. «Samuel Darrah, Terraxa, esta es una advertencia». El rostro de Terraxa palideció al instante. Samuel frunció el ceño. «¿Quién habla?» «Soy Zorath», respondió la voz, sonando más fría y calculadora que nunca. «La victoria que crees haber conseguido es ilusoria. Lo que has destruido no es más que un peón en un juego mucho mayor. Los Kriax han lanzado un último ataque. La flota rebelde que esperas no es más que una trampa». La revelación cayó como un golpe directo en el estómago de Samuel. Zorath había sobrevivido, y ahora él controlaba algo mucho más grande que la flota de la rebelión. Samuel no lo comprendía por completo, pero lo que era evidente era que el destino de la galaxia estaba en manos de un ser dispuesto a todo por el poder.
Si quieres salvar a la flota rebelde, tendrás que hacer un sacrificio, continuó Zorath, su voz resonando en cada rincón de la nave. El núcleo de la nave que destruiste era solo el comienzo. Ahora, el sistema de autodestrucción de la flota ha sido activado. En 10 minutos, todo será destruido. Todo. El pánico comenzó a asomar en la voz de Terraxa. No puede ser. Eso no puede ser posible. Es posible, respondió Zorath con una calma perturbadora. Y hay una sola forma de detenerlo. Samuel Darrah, tú has sido el dolor de mi imperio, pero ahora serás el final de la rebelión. Si quieres salvar a todos, tendrás que hacer lo que más odias. Activar el dispositivo que se encuentra en tu nave. Solo uno de ustedes puede sobrevivir. La comunicación se cortó abruptamente, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito de batalla. Samuel y Terraxa se quedaron en la pantalla de control, procesando lo que acababan de escuchar. ¿Qué significa esto?, murmuró Samuel, mirando a Terraxa con una mezcla de incredulidad y desesperación. Una autodestrucción masiva. Terraxa no pudo terminar la frase. Estaba igual de perdida que él, pero entonces algo hizo clic en su mente. El dispositivo de autodestrucción. Está en tu nave, el mismo que usaron para controlar a la flota. Si lo activas desde dentro, desactivará el sistema de autodestrucción de toda la flota, completó Samuel, la comprensión surgiendo en su mente. Pero había algo más. El sacrificio. Terraxa, si esto va a funcionar, uno de nosotros no va a salir de aquí, dijo Samuel en voz baja, el peso de la decisión claro en sus palabras. Si yo voy a activar el dispositivo, la nave se autodestruirá, pero nosotros no podremos escapar. Terraxa lo miró con horror, entendiendo la implicación de sus palabras. No, no puedes, hay otra forma. Samuel la miró con una calma inexplicable. No la hay. Es mi elección. La vida de la galaxia está por encima de la mía. Tú puedes salvar a los demás. Yo seré el último sacrificio. Terraxa intentó detenerlo, pero en el fondo sabía que no había otra opción. El tiempo se agotaba, y la nave estaba preparada para explotar. Samuel, con un último gesto de resolución, se dirigió a la consola central y activó el dispositivo. Una cuenta regresiva comenzó en la pantalla. En sus últimos momentos, Samuel miró a Terraxa. Recuerda, nunca subestimes el poder de la humanidad. Con un último resplandor cegador, la nave de Samuel explotó, llevando consigo toda la red de poder de los Kriax. El sacrificio de un hombre se convirtió en la chispa que encendió la esperanza de una galaxia entera.